Bueno, pues yo les voy a exponer de la fisiología cardíaca. Esta es la parte 1 de la exposición. Y pues ahorita les voy a exponer gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? Bueno, pues es básicamente la cantidad de sangre que sale del corazón en un minuto. La fórmula para calcular el gasto cardíaco es volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Entonces, el GC, pues es gasto cardíaco, BS, volumen sistólico, que es la cantidad de sangre que sale del corazón por latido, y FC, pues es la frecuencia cardíaca, que es latidos por minuto, y así se calcula. Ahora, entre los determinantes del gasto cardíaco, tenemos 4. Uno que es directamente la frecuencia cardíaca, que ya que lo señalo en la ecuación ahí, en rojito, y otros 3 que tienen que ver más con el volumen sistólico. Antiguamente al volumen sistólico se le llamaba gasto sistólico, sin embargo en los libros lo han cambiado y ahora viene como volumen sistólico. Entonces, la frecuencia cardíaca es modificada por factores cronotrópicos, que son factores que influyen o tienen un efecto en la frecuencia cardíaca. Hay de dos, cronotrópicos positivos y cronotrópicos negativos. Los positivos pues aumentan la frecuencia cardíaca, los negativos la disminuyen. Entre los cronotrópicos positivos tenemos como ejemplo la estimulación simpática, donde se incluye la adrenalina y noradrenalina y drogas. Drogas, refiriéndose a drogas de medicamentos o a drogas de como nosotros conocemos, entre ellos la atropina. Por el otro lado, tenemos cronotrópicos negativos que disminuyen la frecuencia cardíaca y en este caso tenemos lo contrario, que es la estimulación parasimpática y también medicamentos o drogas como sería la adenosina. Ahora, determinantes del gasto cardíaco, pero ahora del volumen sistólico. En este caso tenemos la precarga. La precarga es el volumen de entrada a los ventrículos. Este volumen distiende los ventrículos. ¿Y de qué depende? Del retorno venoso, que vamos a hablar, bueno, que voy a hablar después, de la volemia, que es básicamente la cantidad de sangre circulante, el total, y la contracción auricular. Entonces nosotros sabemos que, bueno, aquí ya no lo agregué, pero ahorita el doctor mencionó de la ley de Frank-Starling, entonces sabemos que dependiendo de qué tanto se distiendan los ventrículos, es la fuerza con la que van a inyectar la sangre. Entonces, por eso es importante también el volumen de entrada, porque dependiendo de cuánta sangre entre es qué tan fuerte va a latir el corazón. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta aquí también es que de todos los factores que tenemos, del gasto cardíaco, el corazón es el principal limitante. Es decir, si tenemos un volumen de entrada demasiado grande, pues en determinado momento el corazón no va a poder o sea, no va a tener la suficiente fuerza para sacarlo. Pero bueno, eso ya lo veremos después. El segundo determinante del gasto cardíaco es la poscarga. Entonces, aquí teníamos la precarga, que se ve cómo entra la sangre de las aurículas a los ventrículos, que sería durante la diástole. Y aquí tenemos la poscarga, que sería durante la sístole. Entonces, la poscarga ocurre durante la sístole, cuando se contraen los ventrículos y sale la sangre expulsada de estos. La poscarga es esencialmente la resistencia que deben vencer los ventrículos durante la sístole. Y entre los factores que aumentan esa resistencia, pues están la aterosclerosis y la vasoconstricción, que le puse vasoconstricción ahí. Fácil. Eh, entonces, pues es eso, básicamente la resistencia que deben vencer los ventrículos durante la sístole. Y entonces, si esa resistencia esa resistencia la tiene que vencer y si esa resistencia aumenta, pues entonces va a aumentar la poscarga. Y eso va a generar que se tenga que trabajar con más fuerza los ventrículos, entre otros. Y eso va a hacer que con la cronicidad pueda llevar a remodelación ventricular, pero también Sí. remodelación vascular. Sí, exactamente.
Si es demasiada la resistencia que deben de vencer durante mucho tiempo, o sea, cuando se vuelve crónico, pues las paredes del músculo empiezan, por ejemplo, a engrosarse. Y bueno, determinantes del gasto cardíaco, el siguiente sería todavía del volumen sistólico, la contractibilidad. Y es básicamente qué tan fuerte se debe contraer el miocardio dependiendo de la precarga dada. Entonces, aquí pues sabemos que entran todos los factores moleculares, es decir, las proteínas, la miocina, la actina, pero a grandes rasgos es eso, qué tan fuerte se debe contraer el miocardio dependiendo de la precarga dada. Y tenemos también, aquí en este caso vamos a tener inotrópicos positivos e inotrópicos negativos. Entre los inotrópicos positivos, o que aumentan esa contractibilidad, sería la estimulación simpática y drogas como la duotamina. Y entre los sinotrópicos negativos tenemos estimulación parasimpática y drogas también, como serían los beta bloqueadores o los bloqueadores de calcio, de los canales de calcio también. Y pues esos serían las determinantes del gasto cardíaco. Ahora, parámetros en relación con el gasto cardíaco. Tenemos dos. Índice cardíaco, bueno, dos extras, índice cardíaco y la fracción de expulsión o fracción de eyección. En el índice cardíaco tenemos que es la cantidad de sangre que sale del corazón por minuto en relación con la superficie corporal. Entonces, ahí se ve la fórmula que es índice cardíaco es igual a gasto cardíaco sobre superficie corporal en metros cuadrados. Y el resultado va a ser litros por metros cuadrados por minuto. Entonces, normalmente debe de ser mayor a 2.8. Y la fracción de eyección, pues es el porcentaje de sangre que sale del corazón en relación con el volumen diastólico, perdón, y es expresado en Puede ser porcentaje. índice cardíaco mayor de 2.5 como normal, Ernesto. Ok. Bueno, gracias. Es que se venía en el libro, Sí, está bien. pero, ok, 2.5 entonces. Entonces es el porcentaje de sangre que sale del corazón en relación con el volumen diastólico y les digo, es expresado en porcentaje, eso es importante. Entonces la fórmula pues es F sobre igual a GS sobre BD, bueno aquí gasto sistólico, perdón, sobre volumen diastólico. Entonces tenemos aquí en el ejemplo, en el caso de una función ventricular normal y una mala función ventricular. En el caso de una función ventricular normal, tenemos como gasto sistólico 150 mililitros, sería un ejemplo, y como volumen diastólico 200 mililitros. Entonces, el resultado nos daría 75%. Entonces, eso sería una función ventricular normal. Sin embargo, una mala función ventricular sería, por ejemplo, que el gasto sistólico fuera de 50 mililitros y el volumen diastólico de 200 mililitros. Entonces, ahí el resultado sería 25%. Entonces, normalmente se considera anormal abajo del 50%. Y bueno, Exacto. pues es obvio, sí. Ernesto, Ajá. ese es un punto importante que considerar. La fracción de expulsión por abajo hasta 50 es normal. Por abajo de 50 es precisamente anormal. Pero hay Uh-huh. todavía, hay fracción de expulsión conservada y aún con datos de disfunción diastólica. Esto lo veremos próximamente cuando existen alteraciones en el llenado diastólico y todo esto se quedará a nivel auricular. Y entonces las determinantes más importantes de esta sintomatología es disnea, congestión. Entonces, a través de la fracción de expulsión se puede considerar, y ya es una clasificación de insuficiencia cardíaca con gasto o con fracción de eyección preservada o con fracción de eyección disminuida. Valga este comentario para todos que ya tengan presente desde ahora, por favor. Si hay alguna duda, me lo dicen y lo aclaramos. Y si no, también tenemos que revisar alguna bibliografía que también se las envío. Adelante. Ok, pues lo que les iba a mencionar pues es bastante, bueno, se puede ver pues cómo la mala función ventricular pues nos va a dar una fracción de eyección baja,
porque, bueno, nosotros vemos que si tenemos un gasto sistólico de 150 mililitros tenemos un volumen diastólico de 200, pues sabemos que de por sí debe de haber cierta cantidad de sangre que se va a quedar en el ventrículo, o sea, no se va a eyectar toda, como lo vamos a ver después. Pero aquí en la mala función ventricular vemos que es mucha la sangre que se queda y poca la que sale. Entonces, pues esto nos va a hablar de, por ejemplo, de mala perfusión y bueno, también lo vamos a ver más adelante. Ernesto, pero también podríamos ya de alguna forma ir considerando que ese volumen implica la mayor distensión del ventrículo para que la sangre siga circulando. Entonces serían reservorios más altos del volumen del ventrículo. Eso implicaría más falla ventricular, congestión retrógrada. Sí, ¿Expliqué? exactamente. Sí. Ok, adelante. Y bueno, ahora tenemos el principio de Fick que nos comentaba el doctor, que anteriormente pues era difícil calcular el gasto cardíaco de manera directa, porque como vemos, el gasto cardíaco se puede calcular conociendo el consumo de oxígeno en un minuto, que sería el VO2, y dividiéndolo entre la diferencia arteriovenosa. Entonces, era difícil, principalmente porque para conocer la diferencia arteriovenosa, pues teníamos que sacar sangre, pues de la arterial no había mucho problema porque podía ser de cualquier arteria. Sin embargo, de la venosa sí había problema porque tenía que ser del tronco pulmonar, donde ya se mezclaron la sangre de las dos cavas, ya pasaron por la aurícula derecha y entonces se sacaba de ahí. Entonces, pues era complicado, pues, y era riesgoso también. Y esto, ¿cómo se hace? Pues, o sea, ¿cómo se hace la diferencia? Aquí se ve en el ejemplo. No sé si ya se puso la imagen. Sí, ya. Entonces, el gasto cardíaco es igual al consumo de oxígeno en un minuto. Por ejemplo, tenemos 200. Y se divide entre la diferencia arteriovenosa, es decir, sacamos la sangre venosa y la sangre arterial y vemos qué cantidad de oxígeno tiene cada una. Entonces, así hacemos la fórmula, como se ve aquí, 200 sobre 19 menos 12 en este caso, que sería arterial menos venosa, y nos da 200 sobre 7, que es igual a 2.8 litros por minuto o 2.000 mililitros por minuto. Entonces, aquí nos está diciendo que 1 mililitro de O2 es transportado en 14 mililitros de sangre y es O2 muy concentrado. Entonces, este principio de FIC es importante porque después nos abre paso a, bueno, como dijo el doctor, ahora ya se puede calcular el gasto cardíaco de otras formas, como serían con la temperatura o utilizando Bioimpedancia. bioimpedancia. Exacto, pero eso ya se los explicaré mañana. Nos quedamos bueno, en realidad vimos hasta principio de FIC. Sin embargo, quiero profundizar un poco, porque creo que lo dije muy rápido ya al final, de nuevo en fracción de expulsión o de eyección, y ahorita retomamos lo de FIC, que es algo un poco más complejo. Entonces, bueno, en los parámetros en relación con el gasto cardíaco, tenemos el índice cardíaco y la fracción de expulsión como otros parámetros en relación. El índice cardíaco, pues, es la cantidad de sangre que sale del corazón por minuto, pero es en relación con la superficie corporal. Y como nos comentó el doctor, normalmente lo normal es mayor a 2.5 litros por minuto. Ahí era slash en vez de V. Y la fórmula, pues ahí se ve. Índice cardíaco es igual a gasto cardíaco sobre superficie corporal. Entonces, en un humano de 70 kilos, que tiene una superficie corporal de unos 70 metros cuadrados, pues va a ser como 2.5. Y bueno, eso no tiene la gran ciencia. Eso principalmente se utiliza en estudios experimentales y se ha visto que el gasto cardíaco aumenta en proporción a la superficie corporal. Y bueno, y disminuye con la edad, pero eso ya es otra cosa.
Ahora, la fracción de expulsión es el porcentaje de sangre que sale del corazón en relación con el volumen diastólico. Entonces, tenemos fracción de eyección es igual a gasto sistólico o volumen sistólico sobre volumen diastólico. Y aquí viene un ejemplo, pero mejor esta diapositiva de aquí. Entonces, tenemos aquí arriba. Hay una forma más fácil para el cálculo de la fracción de eyección, que es a través de ecocardiografía, que ya lo veremos en su momento, pero la técnica y la forma de hacerlo es mucho más fácil que a través de la hemodinamia, que es más difícil porque tendríamos que tener sangre venosa y sangre arterial. Y entonces, desde ese punto, Ernesto, no te preocupes, lo veremos ahora en una forma muy práctica, que es cuando revisemos el ecocardiograma. Ok. Entonces, bueno, pero bueno, aquí puse un ejemplo nada más de Sí, está bien. la fracción de eyección, pues como les dije, es igual a volumen sistólico sobre el volumen diastólico final, es decir, cuánta sangre queda al final de la diástole, antes de que salga la sangre después de la sístole o en la sístole. Y Después de eso la se sístole. multiplica por 100. Ajá. Y eso se multiplica por 100. Entonces, el volumen sistólico es igual al volumen diastólico final menos el volumen sistólico final. Es decir, el volumen que queda después de la diástole y el volumen que queda después menos el volumen que queda después de la sístole. Entonces, el punto más importante es lo que queda en el ventrículo después de la sístole, que debería ser un porcentaje menor, pero si se queda más es porque no alcanza a contraerse adecuadamente y no la expulsa. Exactamente. Entonces, aquí les puse un ejemplo donde una fracción de eyección normal de 80 mililitros el volumen sistólico sobre 130 mililitros de volumen diastólico final. Y si hacemos la operación, pues 80 entre 130.62 por 100, porque se expresa en porcentaje, es igual al 62%. Entonces, pues ya les puse para calcular el volumen sistólico, es volumen diastólico final menos el volumen sistólico final. Entonces, yo aquí les puse un pequeño ejercicio. Si alguien lo quiere resolver, es ya les di la fórmula, pues, es volumen sistólico sobre volumen diastólico final. El volumen sistólico es volumen diastólico menos volumen sistólico final, y aquí está volumen diastólico final y volumen sistólico final. Con eso es suficiente para calcular la fracción de eyección. A ver, alguien que me diga, alguien que se anime. No te preocupes, está bien. Adelante, por favor. Bueno, pues sería normal en este caso, y pues tiene su lógica, porque si el volumen diastólico final es de 130 mililitros y el volumen sistólico final es de 80 mililitros, quiere decir que nada más se expulsaron 50 mililitros. Entonces, pues quedó mucho volumen y esa fracción de eyección es anormal, está abajo del 50%. Abajo del 50% es anormal. Espero que haya quedado claro. Ahora sí, con el principio de Fick. Ayer no profundicé mucho, pero ahorita voy a profundizar un poco más. El principio de Fick es un principio de dilución y es una reformulación de la ley de la conservación de la masa. Entonces, es básicamente la diferencia entre el punto B y el punto A con una sustancia añadida de por medio. Entonces, se habla de una corriente arriba y una corriente abajo, dependiendo de en dónde estemos. Entonces, es la diferencia de concentraciones entre estas dos. Entonces, la cantidad añadida es el O2. Bueno, aquí les pongo este esquema. Este esquema es del borón, pero me pareció que está bien ejemplificado. Entonces, esto es, bueno, ¿cuál es el punto del principio de Fick? Pues es para calcular el gasto cardíaco. ¿Y qué se utiliza? Como ya les mencioné, una cantidad añadida que sería el O2 por los pulmones y un punto de control A y un punto de control B. Entonces,
Tenemos el punto de control A, que es la sangre venosa antes de oxigenarse, y el punto de control B, que es la sangre arterial después de oxigenarse. Entonces nosotros tenemos que sacar esa diferencia de concentración. La sangre venosa se obtiene del tronco de la arteria pulmonar, y la sangre arterial pues se obtiene de cualquier arteria, en la arteria braquial, por ejemplo, que ponen el ejemplo. Entonces los valores normales de O2 por los pulmones, o sea, que captamos de O2 es de 200 a 250 mililitros de O2 por minuto. En la sangre, los valores normales son de 15 mililitros de O2 por decilitro, que sería lo mismo que 150 mililitros de O2 por litro. Y en la sangre arterial serían 200 mililitros de O2 por litro. O sea, aquí nada más cambian los decilitros por litro. Y bueno, entonces la fórmula es esta, que es el gasto cardíaco se puede calcular conociendo el consumo de oxígeno en un minuto, que es VO2, es lo que entra por los pulmones, que ya les dije que lo normal es entre 200 y 250, y se divide entre la diferencia arteriovenosa, que pues es, como ya les mencioné, la diferencia de concentraciones que hay entre la arteria, que les dije que más o menos está alrededor de 200 mililitros de O2 por litro, y venosa, que es más o menos alrededor de 15 o 160, 150 mililitros de O2 por litro. Entonces aquí les puse un ejemplo. Si nosotros tenemos un consumo de oxígeno de 250 mililitros por minuto de O2 sobre una diferencia de 200 en la arterial y 150 en la venosa, pues nos daría 200 menos 150 son 50, 250 sobre 50 es a 5. Entonces 5 litros de sangre por minuto. Entonces, aquí ¿qué es lo que se hace? Básicamente, pues se mide la cantidad de oxígeno que hay antes de que entre a los pulmones y después de que entre a los pulmones. Y eso por dilución, o sea, es como, yo lo veo como si tú tienes un vaso de 100 mililitros y le pones una cucharada de sal, y luego tienes un vaso de 200 mililitros y le pones una cucharada de sal, pues obviamente va a estar más concentrado en donde tenga menos cantidad de sangre. Entonces, lo que nos explica a continuación es básicamente eso. En el caso de un gasto cardíaco bajo, si disminuye el gasto cardíaco, acuérdense que el gasto cardíaco es el litros por minuto. Entonces, si disminuyen los litros por minuto, es menos el volumen de sangre que llega al pulmón. Por lo tanto, va a aumentar la concentración de O2 en ese volumen saliente, porque es la misma concentración de O2, los 200 mililitros de oxígeno por minuto, pero es en menos sangre. Entonces, aquí nosotros apreciamos cómo se ve más concentrado. Aquí sería el pulmón. Entonces, antes, pues no tiene oxígeno, o bueno, sí tiene, pero no está saturado, no está concentrado todavía. Y después, ya que entra el oxígeno de los pulmones, vemos cómo está muy concentrado si lo comparamos con este que es el normal. Si lo comparamos, vemos aquí cómo las partículas están más separadas. Entonces, eso quiere decir que si está más concentrado, hay menos volumen. Y para eso existe la fórmula, que es el VO2 sobre diferencia arteriovenosa. Y aquí les puse otro ejercicio, pero creo que nadie lo va a hacer, entonces yo lo hago. Entonces, en este caso, el VO2 sería 200 mililitros por minuto. Entonces, aquí es 200 mililitros por minuto. Le puse por litro, pues por minuto. Bueno, este es gasto cardíaco. Entonces, gasto cardíaco es igual a los 200 mililitros por minuto, y vamos a suponer que aquí vamos a tener 130 mililitros por litro de O2. Entonces, acá vamos a tener 200 mililitros por litro de O2. Es decir, van a estar muy separados los volúmenes entre la sangre arterial y la sangre venosa. Y eso nos va a dar poco gasto cardíaco. Va a ser, o sea, no sé si me estoy explicando. Lo que quiero decir básicamente es lo que les puse de ejemplo con el agua y la sal. Si tú tienes menos cantidad de agua, pero tienes la misma cantidad de sal, obviamente esa concentración de sal va a estar más elevada. Entonces, si tú le pones, si en vez de tener 100 mililitros, tienes ahora al contrario 200 mililitros, pero le echas la misma cucharadita de sal, entonces vamos a ver que está menos concentrado. O sea, ese es el principio, básicamente. Y así se puede medir el gasto cardíaco con la ecuación. Entonces, en este caso del gasto cardíaco, tenemos gasto cardíaco elevado, es igual, o sea, es igual a un volumen de sangre que llega al pulmón también elevado. Entonces, la concentración de O2 de sangre saliente va a estar más diluida, como ya les expliqué, es pura lógica. O sea, si hay más volumen,
es la misma cantidad de oxígeno, entonces ese oxígeno va a estar más diluido en más volumen y viceversa. Entonces, la diferencia arteriovenosa pues es menor también, o sea, es decir, la diferencia de concentración de O2 entre la vena y la arteria, en el caso de un gasto cardíaco elevado, va a ser menor también. No sé si me expliqué, está algo complejo, pero está muy interesante. Ahora, el problema del principio de Fick. Bueno, para empezar, el propio Fick me parece que nunca llegó a calcular el gasto cardíaco él, o sea, se quedó como en una cuestión matemática. Pero el problema es porque, aunque suena muy bien el número, no es muy útil en la práctica debido a la manera de obtención de las concentraciones de O2. Como ya les mencioné, el O2 venoso, pues se tiene que sacar del tronco de la arteria pulmonar y pues eso no es muy práctico. Entonces, es una medida que debemos de conocer, pero más que la debemos de conocer más para aplicar otras medidas que son más útiles, que les voy a explicar a continuación. Que tenemos estas 3 medidas que son más útiles, o bueno, no igual más útiles, pero igual más fáciles de utilizar, que sería el método de dilución por indicadores, la ecocardiografía y la termodilución. Aquí voy a ahondar un poquito más en el método de dilución por de indicadores, que utiliza, como ya les dije, el principio de Fick, básicamente. Entonces, se inyecta una cantidad conocida de sustancia, que vemos en el punto control A. Entonces, se inyecta una cantidad conocida de sustancia. Luego, vamos a tener un punto de control B que va a estar evaluando cuánta cantidad de sustancia pasa ahí y en cuánto tiempo, y esa cantidad, ese punto de control B va a ser una gráfica, una curva, que es esta. Entonces, con los datos de la curva, nosotros tenemos una ecuación que podemos utilizar y esa ecuación ya nos va a dar el gasto cardíaco. Entonces, gasto cardíaco es igual a miligramos de colorante inyectado, que nosotros sabemos cuánto es porque nosotros estamos inyectando el colorante, sobre la concentración media de colorante en cada litro de sangre en toda la curva. Entonces aquí tenemos la concentración media, que es la X media que se ve, es el área bajo la curva, y luego delta T es la duración de la curva en minutos. Entonces, resolviendo esta ecuación, pues nosotros vamos a saber el gasto cardíaco sin necesidad de sacar sangre venosa de la arteria pulmonar. O sea, aquí nada más vamos a tener que estar evaluando en un punto control que podría ser, por ejemplo, la arteria braquial. Entonces ahí podemos estar evaluando. Entonces ya resolviendo eso, esta ecuación, por ejemplo, inyectando 5 miligramos de colorante, que el colorante es indocianina, se me olvidó decirlo, o cardiogreen le llaman también. Se inyectan 5 miligramos y tenemos un área bajo la curva de 2 miligramos por litro y tenemos un tiempo de 0.5 minutos, entonces vamos a saber que el gasto cardíaco equivale a 5 litros por minuto. Entonces es otra forma que se utiliza para medir el gasto cardíaco. También se utiliza la ecocardiografía, como ya les dije, que básicamente calcula el tamaño de las cámaras cardíacas y la velocidad del flujo. Y la termodilución lo que hace es crear un perfil de temperatura también frente al tiempo. Y ya. Y pues eso era lo más complejo de la presentación. Ya todo lo que viene a continuación es muy sencillo, son prácticamente puros conceptos que ya conocemos. Entonces, tenemos que la utilidad clínica del gasto cardíaco en casos agudos es de utilidad vital en casos agudos donde las terapéuticas dependan del gasto cardíaco. Entonces, como el cálculo de resistencias periféricas, presión de llenado, y esto se utiliza mucho en terapia intensiva, en pacientes infartados y en insuficiencia cardíaca. Creo que aquí podemos comentar que el gasto cardíaco es la perfusión sistémica, valga así decirlo, tan simple, que es la perfusión que se obtiene en la célula una vez que se llega el volumen de sangre a esa célula, que puede ser mayor o puede ser menor, pero lo importante es cuando es menor, aunque también hay síndromes de insuficiencia cardíaca por gasto elevado, pero los más importantes o más frecuentes son precisamente por gasto cardíaco bajo. Sí. Que implica un sinnúmero de fenómenos metabólicos a la luz de que no se está llevando por aerobiosis el metabolismo, sino que entonces echaría a andar anaerobiosis. Y eso
sería igual a acidosis metabólica, que con acidosis metabólica no funciona bien ninguna célula del organismo. Ajá. Así de simple, Ernesto. Sí, exactamente, es eso, básicamente. Esos serían los más importantes y entre otras cosas, pues en investigación se utiliza también para saber efectos de fármacos y para conocer otros parámetros hemodinámicos como sería área valvular mitral, área valvular aórtica y cortocircuitos intracardíacos, de los que ya hablaron en Embry. Exacto. Ajá. Ahora, ya pasando a resistencias periféricas pulmonares, a resistencias periféricas y pulmonares, perdón. Entonces, pues es la fuerza que se opone a la presión de flujo. En territorio sistémico y pulmonar tenemos que la resistencia a la presión del flujo está determinada fundamentalmente por el diámetro de las arteriolas. Y pues esto también lo vemos desde fisio, desde segundo, donde la constricción es mayor resistencia y menor flujo, y la vasodilatación es menor resistencia y mayor flujo. Entonces tenemos en el organismo tenemos diferentes resistencias en los diversos territorios y estas se van sumando. Entonces tenemos las resistencias en serie, que es donde hablamos también de resistencias totales, que es la suma de las resistencias parciales. Entonces el flujo sanguíneo va disminuyendo proporcionalmente al aumento de las resistencias. De tal forma que el flujo sanguíneo, pues, depende de esas resistencias en serie. De resistencias en serie tenemos que, por ejemplo, en un sistema, como sería el sistema cardíaco, tenemos diferentes resistencias. Y luego en el digestivo tenemos otras resistencias. Entonces, estas resistencias, también, esto nos habla también de resistencias en paralelo. Las resistencias en paralelo permiten al organismo hacer cambios en flujos y resistencias en sectores del organismo sin cambios en la resistencia total. Es decir, si yo les estoy hablando que tenemos resistencias en diferentes sistemas, por ejemplo, en el sistema esplácnico, en el cardíaco y en el músculo esquelético. Entonces, en cada uno de ellos vamos a tener resistencias que se van a sumar y van a formar una resistencia total. Sí, total. Entonces, estas resistencias en paralelo básicamente lo que hablan es que el organismo puede controlar las resistencias de ciertos sistemas que a su vez tienen resistencias en serie. Entonces, si usted o cualquier persona está haciendo ejercicio, pues obviamente necesita que el músculo esté más irrigado, entonces va a disminuir la resistencia en músculo para que así haya más flujo al músculo, por ejemplo. Esa es la lógica. Ahora, para los cálculos ya como tal, pues tenemos que la ley de Poiseuille, la resistencia total es directamente proporcional a la presión dentro del sistema e inversamente proporcional al flujo. Entonces ahí tenemos resistencia igual a presión sobre flujo, entonces, a la presión dentro del sistema. Y para el cálculo de las resistencias periféricas, pues tenemos que resistencia es igual a la presión de inicio del sistema, que sería la presión media de la aorta, y menos la presión final del sistema, que sería la presión de la aurícula derecha. Entonces es la diferencia entre la presión inicial y la presión final por 80. Y esto se divide sobre el gasto cardíaco. Entonces aquí tenemos que los valores normales normalmente están en 900 y 1200. Ahora, hablando de resistencias pulmonares, pues es la fuerza que se opone al flujo pulmonar y depende, por un lado, del tono de las arteriolas pulmonares, que ahí se ven, y la presión reinante en vénulas y de la aurícula izquierda. Entonces, la suma de todas constituyen las resistencias pulmonares totales. Tenemos resistencias pulmonares totales es igual a presión media de la arteria pulmonar por 80 sobre el gasto pulmonar total. Los valores normales de estas resistencias pulmonares totales están en 275, más o menos, en la Ciudad de México, o sea, a nivel, pues, no del mar, o sea, a nivel de mucha altura. Y en el caso del cálculo de las resistencias arteriolares pulmonares, pues es presión media de la pulmonar menos la presión de la aurícula izquierda por 80, igual sobre el gasto pulmonar total. Y bueno, pues todo esto que les dije, ¿para qué nos sirve? Pues para muchas cosas. Es la utilidad clínica. Las resistencias periféricas nos sirven para
cálculo de resistencias sistémicas, que tiene utilidad en unidad de cuidados intensivos para el manejo de pacientes graves, especialmente con infarto del miocardio, complicado con falla cardíaca o en tratamiento de insuficiencia cardíaca. Y en el caso de resistencias pulmonares, el cálculo de las resistencias pulmonares es esencial en cardiopatías con cortocircuito arteriovenoso, como persistencia del conducto arterioso, comunicación interventricular, comunicación interauricular. Y esto, ¿por qué? Pues para plantear una indicación quirúrgica, especialmente cuando hay complicación de hipertensión arterial pulmonar, que también ya vimos en embrio. Y ya, pues eso es básicamente de resistencias periféricas y pulmonares. Ahora, pasando a presión arterial, pues es la presión dentro del sistema arterial y esta depende del flujo que pasa a través de él y que corresponde al gasto cardíaco, además de la resistencia que se opone a dicho flujo, es decir, las resistencias periféricas, que ya vimos anteriormente. Entonces, nosotros sabemos que la presión arterial fundamentalmente tiene esos tres factores, que son el gasto cardíaco, las resistencias periféricas y el volumen de sangre, o el volumen sanguíneo, que se ve en la figura, ese triángulo. Entonces, sin embargo, hay otros factores que también debemos tener en cuenta, que serían, por ejemplo, bueno, como ya les dije, los principales son gasto cardíaco, resistencias periféricas y volumen sanguíneo, pero también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la distensibilidad de la aorta, que usualmente no influye mucho, pero cobra importancia cuando se pierde sangre y sobre todo cuando se pierde sangre rápidamente. También es importante la viscosidad de la sangre, donde puede ser causa de hipertensión, de predominio sistólico, y también la gravedad, que puede influir importantemente, sobre todo pues nosotros que estamos pues atados a la gravedad, ¿no? Aquí en el planeta Tierra. Entonces, bueno. Y las diferentes presiones que tenemos, pues tenemos la presión sistólica, que es la máxima presión desarrollada durante la expulsión de sangre por el corazón en contra del sistema arterial. La presión diastólica, que refiere al llenado ventricular, que está conformada por tres fases, o normalmente se le llama que está conformada por tres fases, que es el llenado rápido, que es en cuanto se abren las aurículas, las válvulas, la diástasis y finalmente el residuo que queda en la aurícula pasa al ventrículo por medio de la contracción auricular. Y tenemos también la presión de pulso o presión diferencial, que la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica, la presión diferencial es la que determina la amplitud del pulso, y cuando es grande el pulso es amplio y cuando es pequeño. Ahora, hablando de presión media, pues nosotros también ya conocemos la fórmula de presión media, que es presión diastólica más 1/3 de la presión diferencial. Entonces también por eso es importante saber la presión diferencial. Y la presión sanguínea, que va disminuyendo progresivamente desde los grandes vasos a las arterias de mediano calibre, luego a las arteriolas y bruscamente a los capilares, que también ya sabemos. Y bueno, lo siguiente que tenemos es el flujo sanguíneo. ¿Sí me siguen escuchando sin ningún problema? Sí. Ok, gracias. Entonces, lo siguiente que tenemos, pues, es el flujo sanguíneo, que el flujo sanguíneo o el flujo de sangre en los vasos es laminar. ¿Esto qué quiere decir? Que en el centro de la arteria la velocidad es más rápida y conforme se va alejando del centro hacia la periferia, el flujo se va haciendo más lento. Entonces, pues esto de que sea el flujo laminar es una ventaja fisiológica, ya que la sangre circula con menos resistencia. Y durante la sístole ventricular, la sangre es impulsada hacia las arteriolas y la llegada de volumen las distiende. Esto condiciona una contracción refleja de la capa media de las arteriolas, lo cual provoca una inversión del flujo sanguíneo. Y esto cobra importancia porque, por ejemplo, al momento del cierre aórtico, pues hay una inversión del flujo que permite el cierre aórtico. Entonces, nada más para ilustrar lo que es el flujo sanguíneo, básicamente, les pongo esta imagen del borón, que se me hace muy bonita desde que estamos en fisia. Y las flechas, la longitud de la flecha indica la velocidad. Entre más al centro está el flujo, más velocidad hay, por eso la flecha del centro es más larga. Y conforme se va yendo hacia la periferia, pues la velocidad va disminuyendo y va disminuyendo y va disminuyendo. Y ahora hablando del retorno venoso.
Pues el retorno venoso es la cantidad de sangre que regresa a la aurícula derecha, básicamente, y pues es una red venosa que constituye un sistema de capacitancia capaz de albergar pues una cantidad de sangre muy importante. Eh, el sistema venoso normalmente contiene la mayor cantidad del volumen intravascular, con un 55%. El sistema arterial normalmente nada más contiene un 15%, entonces para que vean la diferencia, es mucha la cantidad de sangre que alberga la red venosa. Entonces, uno de los factores que contribuye a la regulación es uno de los factores que contribuye a la regulación del gasto cardíaco, y este aumenta cuando aumenta el retorno venoso y viceversa. Entonces, algunos factores de los que depende el retorno venoso sería el volumen sanguíneo, el tono vasomotor, la bomba muscular, la presión intratorácica, la posición corporal y el funcionamiento del ventrículo derecho. Entonces, todo eso, pues ya más o menos conocemos. Y bueno, ya para finalizar, ahora sí, pues sería la presión venosa central, que es la resultante de la interacción entre el retorno venoso y la presión de llenado del ventrículo derecho. Y esta se puede ver afectada por la hipovolemia, que por ejemplo la hipovolemia disminuye la presión venosa central por disminución del retorno venoso. Una reacción adrenérgica puede elevarla por incremento del tono venoso. También la presión venosa central pudiera estar elevada por impedimento al llenado diastólico del ventrículo derecho. Y pues como otro dato, pues la determinación de la presión venosa central pues ha demostrado ser gran utilidad para el diagnóstico de infarto del ventrículo derecho. Y ya, con eso termino mi parte.